Otros pueblos, una serie mítica documental remasterizada para conservar su calidad, que ha cumplido 30 años y con la que este verano viviremos una aventura multicultural y multiétnica por el mundo entero. Dirigido y presentado por el antropólogo Luis Pancorbo, un programa que muestra la diversidad del conocimiento del mundo, una travesía por territorios heterogéneos y dispares que podrán disfrutar de nuevo los que ya lo vieron y descubrirlo los más jóvenes. Una manera de conocer distintas costumbres y de aprender a respetar y tolerar lo diferente. Campas. Hoy vamos a ver otro pueblo estupendo, de glorioso pasado, ahora también ante el último acoso de su pureza cultural, los Campas. Los Campas habitan aquí, en esta tierra prodigiosa de la selva central peruana. Al pie de cerros que son aún estribaciones de la gran cordillera de los Andes, sus poblados, al alba, parecen arrancarse directamente de otra historia, de otro tiempo. Por quebradas, ríos rápidos y bravos, tanganean hábilmente sus almadías estas gentes de la selva alta o ceja de selva. Es el Alto Amazonas, un hábitat paradójicamente más secreto y desconocido que el Bajo Amazonas.
entre mágicas cataratas como esta de Parijaro, que aún pocos viracochas, pocos hombres blancos han podido contemplar, los Campas en su último asalto por parte de nuestra civilización. Los Campas, aguerridos antaño contra el virreinato español, irreductibles ante la Iglesia, hoy cercados en esta ceja de selva por colonos agrícolas que bajan de los cercanos Andes y por narcotraficantes que aprovechan estas espesuras para refinar cocaína de las hojas de la coca. En esta Amazonía de altura, a unos 400 metros sobre el nivel del mar y sin embargo selva virgen, unos 20.000 Campas viven y sufren el último fulgor de su sentido como pueblo. Pachacamaite es Paua, Padre y Dios. Vive río abajo. Él no es blanco, no es andino. Es hijo del sol y Mamansiki es su esposa. Pachacamaite hace todo: machetes, ollas, pólvora, cartuchos, sal, escopetas, municiones, hachas. Porque antes los Campas eran pobres, no tenían nada. No tenían machetes, hachas, nada. ¿De dónde sacaban los Campas todas las cosas? Entonces iban allá, donde Pachacamaite, y conseguían todo. Así era antes. Ahora no sabemos. Antes los Campas sabían. Para viajar a los Campas hay que realizar un largo y fascinante viaje. Sin salir de Perú hay que atravesar 3 mundos: desiertos costeros, picos andinos y selva amazónica. Empezamos la ruta en Lima, donde las ruinas incas de Pachacamac, cariadas por la erosión de los vientos, surgen en desiertos arenales junto al Océano Pacífico. Ya a 50 kilómetros de Lima, la carretera empieza a arriscarse. El aire se enrarece en una incesable ascensión que va a culminar en uno de los puntos más altos del mundo por donde pasa una ruta. Para llegar a la Amazonía peruana es curioso el frío que hay que pasar si es que uno pasa como nosotros por esta carretera que compendia un poco los 3 Perús. Hemos empezado en Lima, en la parte costera, y en estos momentos estamos en el punto más alto de una carretera aquí en Perú. Este sitio se llama Abra Anticona, Ticlio, y tiene una altitud de 4.843 metros sobre el nivel del mar. Hace mucho frío, casi 0 grados centígrados, y está cayendo un aguanieve. Con una bajada escalofriante llegaremos a la ceja amazónica, a la selva amazónica alta donde viven los Campas.
En plena puna y sin que nos haya dado de momento el soroche, el mal de las alturas, llamas y guanacos. Estamos a 8 horas de los desiertos de Lima y solo a 3 horas ya del comienzo de la selva. Finalmente, tal como una aparición, los Andes se transforman rotundamente en selva. A 800 metros de altitud, el soroche se transforma en bochorno, la seca puna en vegetación espléndida. Provincia de Chanchamayo, departamento de Junín, selva central peruana. Hemos hecho un viaje que vale 3 Perús y, sin embargo, apenas hemos comenzado. En Satipo, a solo 400 kilómetros de Lima y último lugar urbano de la selva central, embarcamos en esta avioneta. Ahora nos toca adentrarnos en los míticos cerros de la Sal y sobre los ríos N y tributarios, que son el último santuario de los Campas, los indios más próximos y a la vez más auténticos de la ceja de la selva. Esto es Camantabishi, el poblado Campa que elegimos como ejemplo. 20 chozas con 80 habitantes. Camantabishi es un poblado arquetípico de los indios Campa. Aunque ellos rechacen esta denominación, los Campa prefieren llamarse a sí mismos Asaninga, que quiere decir paisanos. Pues bien, con los paisanos de Camantabishi vamos a compartir la vida para comprobar cómo ha podido resistir su cultura relativamente intacta, a pesar de que esta etnia de los Campas, del Gran Pajonal y del río N han sido entre los primeros indios en ser contactados por los viracochas, los blancos, en nuestro caso los españoles, y también a pesar de que esta zona de la selva central peruana es la más cercana a la cordillera andina y por lo tanto a los indios antis del Cuzco y Ayacucho. Camantabishi está en la margen derecha del río Cutivireni y ya linda con los terrenos de los colonos quechuas y con la misión franciscana de Cuti. No lejos de aquí, en algún lugar imprecisado, actúan los narcotraficantes de la cocaína. Sin embargo, los Campas de Camantabishi siguen siendo una isla cultural. Ante todo, vamos a describir a estos indígenas que pertenecen lingüísticamente al tronco ecuatorial, familia arahuaca, subfamilia preandina. Los Campas tienen una piel de color cobrizo, oscuro y tostado, cara ancha y lineamientos marcados. El pelo negro y duro, aunque con curiosas excepciones de niños con color de pelo rojizo, casi rubio. La nariz es chata, gruesa y ensanchada, siguiendo el aire que domina en sus caras, también anchas y de altos pómulos. Angosta es la frente, aunque a los niños Campas no les aplastan la cabeza, como sucede entre los niños cunibos. Los ojos pequeños, vivos y sin lacrimales.
Se dejan cejas y pestañas a diferencia de otros indios peruanos, los mainas, que se arrancaban esos pelos con un hilo. Y como siempre se pintan la cara con vija o achiote. Viejos cronistas españoles como Jiménez de la Espada describían así a los campas. Los indios son más altos y más vivos que los del Pirú. Su vestido es solamente una camiseta larga y colorada. Sus rostros son bien hechos y parecieran mejor si no se envijaran de colorado. Eso era antes. Nosotros no vamos a caer en clichés colonialistas ni en adjudicar un patrón de belleza o de bondad según lo que convenga a nuestros propios cánones. El intento es diverso: contemplar y seguir la vida campa hoy en este pequeño poblado. El vestido tradicional de los asáningas es la kusma, que en idioma campa, asáninga, se llama kitzarensi. Se trata de un vestido talar desde el cuello hasta los pies, que recaban de productos totalmente naturales. Por ejemplo, ahora vemos a esta mujer cómo está tejiendo las fibras de algodón para hacer esta kusma que solo llevan los varones. En cambio, la túnica de las mujeres, o itzare, no es de algodón, sino de tocuyo o tela que consiguen en las misiones o comerciando con los quechuas. La mujer campa es quien se encarga de la confección de las kusmas varoniles de algodón en este tijanchi o telar, uno de cuyos extremos sujetan a un poste de la casa. Con una lanzadera, un palo, trenza los hilos transversales y con el peine de madera de chonta ajusta y aprieta la trama. Así tejen unas piezas rectangulares que tienen unas bandas de color marrón que tiñen con un barro llamado pitzitzari. El campa siempre ha sido un indio vestido. En estas mesetas o pajonales de la selva alta, la temperatura, sin dejar de ser tropical, no es tan oprobiosa como en la selva baja. La kusma campa, con ese parecido suyo de sotana frailuna, es algo más que dato anecdótico. Como escribe Tomás Martín, el vestido connota una serie plural de funciones y significados: protección contra el clima, defensa contra los insectos, pudor, adorno y embellecimiento, incluso estatus social y económico en otras etnias y lugares. Aparte del barro, los tintes campas son de origen vegetal. Esta mujer machaca unas cortezas de puchotaroki, el tinte rojo que da ese color característico a las kusmas. Las cortezas machacadas se dejan a remojo en recipientes tan fabulosos como este, un mero hueco cortado en un tronco. Los campas cultivan algodón. Se cosecha intermitentemente a lo largo de todo el año. Recogen los capullos de algodón que luego limpiarán de semillas.
atardecer, en Camantavisi, las mujeres varean el algodón. Otras mujeres se dedican al hilado en medio de la enorme calma de la tarde que precede a la penumbra. El uso Kirika Nentochi es muy curioso y primitivo. Una varilla que acaba en una especie de trompico. Sin embargo, aún hay campas que viven la más primigenia, la más remota vestimenta que se puede imaginar, un vestido de corteza de árbol. A un tronco de árbol llamado yanchama, los campas lo golpean con macanas. Y este apalear un árbol para vestirse con él, desde luego nos retrocede a esa edad primitiva del hombre a merced de la naturaleza, pero ya intentando dominarla y vencerla. La corteza de la yanchama, una vez machacada, es extraída del tronco. Cualidades como de cuero de ciervo adquirirá la corteza repetidamente machacada hasta su total blandura. Hoy día, las cusmas de corteza de yanchama son muy raras. En cambio, el campa actual sigue conservando intacta la costumbre de la pintura facial. La pintura facial no es mera coquetería. Forma parte de un lenguaje mítico maravilloso que ha estudiado el franciscano español Tomás Martín. Estos afeites son además signos de una comunicación muy sofisticada. Un campa que va de viaje no necesita pregonarlo, decirlo. Lo dice la pintura particular de su cara ese día. Voy de viaje y no sé cuándo regresaré. O bien, por ejemplo, una mujer con determinada pintura facial anunciará su disponibilidad para ir a por agua, a por papayas o para hacer el amor. Los campas, como otros muchos indios del Amazonas, se pintan con achiote, un colorante rojo que extraen de las semillas de la vija orellana. La pintura con achiote defiende de los enemigos visibles e invisibles. No hay campa que no se pinte antes de emprender cualquier actividad importante, un viaje o simplemente una entrada en el tiempo sagrado. El tiempo campa, su sentido cíclico del tiempo, es muy distinto del nuestro. El antropólogo Stefano Varese ha estudiado el tiempo sagrado y el tiempo profano de los campas. Tiempo sagrado para sus mitos y sus cánticos, y tiempo profano para las actividades que carecen de significado religioso. Ambos tiempos se funden en su esperanza mesiánica de que aparezca un Redentor, el Redentor de los campas, a quien sin embargo no esperan con ansia, porque esa esperanza se encarna también en un tiempo presente, en el chamán o brujo que intermedia o intercede.
Sin embargo, el Campa vive actualmente un momento de transición. Ya han visto los artefactos de los blancos, poseen incluso ciertos utensilios, las migajas de nuestra civilización. Usan espejos y hasta esta selva profunda ha llegado este modesto pasador para el pelo. Pero son bienes problemáticos. El hombre blanco se interpone entre los bienes o dones que son de Dios y el deseo de los Campas de conseguirlos libremente. Los objetos eran para ellos y es el blanco quien los posee y quien pone condiciones para entregarlos. De ahí nace su actual tristeza antropológica. Su mundo no es el que era y el mundo que viene no les pertenece. La vida cotidiana Campa sigue girando en torno a la yuca. Las mujeres salen de Camantavisi hacia lejanos yucales perdidos en la selva, a menudo a media jornada de distancia del pueblo. El hombre Campa es cazador y viajero, quien trae conocimientos y noticias. La mujer Campa es el elemento sedentario, transmite las raíces culturales Campas y es el hogar, la cocina y la agricultura, aunque las chacras o huertos estén lejos. Tras 3 horas de camino, un reposo para refrescarse comiendo unas papayas. Las mujeres empiezan a escarbar la tierra. La yuca, Manihot esculenta, es un tubérculo tropical que representa la base alimenticia Campa y más ahora, cuando ya la caza selvática escasea. Una leyenda Campa evoca así el origen de la yuca. Los hombres no tenían que comer hasta el punto de que amasaban el barro y comían panes de barro. Pero un buen día se les apareció la luna, su padre y su madre, y les reprochó a los Campas que comieran barro. Desapareció y volvió con unas ramas nudosas, y les ordenó que primero las plantasen, y cuando vieran que creciesen sus gruesas raíces, sus tubérculos las comieran. Porque esa sería desde entonces la comida de los hombres, el caniri, la yuca. Tras cargar en sus cestos no menos de 20 kilos de yuca, las mujeres emprenden de nuevo el camino de vuelta a Camantavisi. Cuando el calor arrecia, las mujeres hacen un alto y se bañan púdicamente en la quebrada.
Los Kampas comen yuca cocida acompañando carne o pescado. Muerden primero un trozo de yuca y luego un trozo de carne, si es que han cazado algo los maridos. Si no, comen yuca a palo seco, si acaso con la alegría de ciertos ajíes o guindillas que también cultivan. Porque si comieran yuca sola, el espíritu de la yuca se pondría triste y se quejaría a su padre la luna diciendo: «No me tratan como es debido, me están comiendo sola». Con la yuca, los Kampas fabrican el masato, una bebida levemente alcohólica obtenida con una curiosa fermentación de estos tubérculos de yuca. El masato, o piarinzi en lengua kampa, es su bebida ritual. La beben para bailar, para darse la bienvenida o simplemente para refrescarse y nutrirse, porque el masato es bebida de mucho alimento. Las mujeres remueven en calderos la yuca hervida. Mastican también camote, una especie de batata, y lo escupen directamente en la cazuela. Se puede decir que todo el año los Kampas fabrican masato y que, aunque hagan grandes cantidades que les exigen también una gran cantidad de trabajo, inmediatamente lo consumen. Esto es muy Kampa. Lo que se tiene se come o se bebe instantáneamente. No es tanto por un problema de conservación cuanto por una necesidad cultural. Salvo pequeños utensilios, los Kampas carecen de la noción de propiedad privada y carecen del deseo de acumular bienes, ya sean plantas, caza, masato. Todo se comparte para ser consumido en el acto. De hecho, al igual que otros indios amazónicos, los Kampas no admiten la avaricia. Es más, la mezquindad constituye delito. Dice una canción Kampa: Yo tengo las gallinas en casa. Cuando me las piden, yo las doy, porque no hay que ser mezquino. Mastican el camote que les pone las bocas moradas y hasta esta fermentación tiene un sentido participativo, colectivo. Precisamente el rebosante masato es el gran signo Kampa de su ausencia de mezquindad. Es paradójico, pero la selva amazónica, el suelo de la selva, sí que es avaro y mezquino. Solo una agricultura inteligente y modesta, que no primitiva, permite aprovechar la selva. Aparte del goce y la lujuria estética, la selva es ya un factor de explotación, y desde luego a Perú ya no le queda otro remedio que explotar la selva para alimentar a su pueblo. La chacra o huerto amazónico Kampa es una adaptación perfecta al medio.
Como dice Stefano Varese, este sistema mimético de agricultura no altera el ecosistema. Se tala y se quema la vegetación, en el calvero de selva se planta 1 o 2 cosechas, dada la baja fertilidad de la tierra. Quemar la selva, una agricultura que evoca al primer indio que se puso a vivir en el Amazonas. También los Kampas son expertos botánicos y muchas son sus drogas. La planta alucinógena más usada es esta, el camarampí o ayahuasca. Ayahuasca es palabra quechua que significa liana o soga de los muertos. Este Kampa, con funciones de siripiari, de brujo, escupe la piedra sagrada con la que va a machacar la también sagrada liana alucinógena. La alucinación de la ayahuasca, una vez hervidos sus enérgicos jugos, permite al Kampa relacionarse, religarse con la luna, astro primordial, padre y madre de los Kampas. La religión Kampa es de difícil comprensión, salvo cuando los Kampas se han convertido ya al catolicismo o al protestantismo. Pero su religión autóctona no es sino una especie de sabeísmo o culto a los astros. También existen 2 polos del universo religioso. Uno es celeste, uránico, superior, otro es ctónico, del interior de la Tierra. La ayahuasca, con claro sabor a hiel, produce una fortísima borrachera a los Kampas, que curiosamente no emplean la coca de las cercanas plantaciones. Cantante así quitante. Ahí está que va sin quitarme. Por las noches se escupen tabaco en los brazos para ahuyentar maleficios y beben unos sorbos de ayahuasca. Se recuestan, la cabeza les gira, las ideas se les nublan y las visiones les corretean por la cabeza. Es siempre de anochecida cuando el Kampa de Kamantabishi vuelve a sus mitos. Aún vencen las tinieblas con estos medios naturales. Unas semillas blancas de un árbol gomoso las ensartan en unos palitos y son como velas. Es la hora de los recuerdos de viejas tradiciones Kampas. Es la hora incluso de la confusa evocación de Juan Santos Atahualpa. Sueñan todavía con la venida de Juan Santos Atahualpa, el Redentor, un indio que en el siglo XVIII se proclamó heredero del Imperio Inca y se rebeló contra España y la Iglesia. Toda la selva central, Kampas en cabeza, le siguió y su rebelión duró más de 120 años. El más viejo de Kamantabishi, Abraham, patriarca de este pueblo, rememora.
Voy a contar lo que vi yo, cosas antiguas de cuando yo era joven. Hacían hogueras los paisanos y era como hacer fuego a Dios. Todas las familias ashámnigas eran felices y eran buenas. Se tocaban bastantes instrumentos musicales y muchas mujeres cantaban. Allí escuché de otro hombre que había habido un primer hombre ashámniga. Eso lo vi en la quebrada Shimitía, más arriba del río Somabeni, que mucha gente hacía muchos fuegos y en las cenizas estaba la imagen de Tazorensi, el gran dios. Trajeron mucho masato y plátanos, pero la imagen de la ceniza no podía comer. Y también calabazas con agua, pero la ceniza no bebe. Entonces tiramos el masato viejo e hicimos un masato más fresco. Para muchos campas, Santos Atahualpa no ha muerto. Desapareció su cuerpo echando humo. A raíz de la revuelta de Juan Santos, el Apu Inca, los campas fueron impenetrables. Eso alimentó muchas distorsiones, que eran salvajes, caníbales, sangrientos, simplemente habían catado una temprana y utópica independencia. Por eso siguen soñando en un nuevo Santos Atahualpa que venga y los redima. Sin embargo, estos indios que por su aspecto parecieron frailes a los propios frailes, también encontraron valedores entre los misioneros. El jesuita Font en 1595 reconoce a estos indios amedrentados y temerosos del tratamiento de los españoles. Hoy los campas, y concretamente los campas de las orillas del Cuti, bailan sus últimas danzas del masato porque también son defendidos en su integridad cultural por los franciscanos, los nuevos misioneros que no imponen su cruz con la espada. Padre Mariano Gañón, ¿cuál es el presente y el futuro de los campas? Yo creo que así, mirándole en la situación actual, pues a primera vista bastante negro y pues están todos los nativos ahora en una crisis notable para invasiones y todo. Yo diría, el problema de los nativos no es problema de ellos, es problema nuestro. Porque nosotros hemos creado una situación por medio de la invasión, están tomando su terreno, se ha cambiado la escala de prioridades. Ya antes de ver como primera prioridad al individuo, se ve la explotación de recursos naturales a cuesta de ellos. Y entonces, obviamente, la inmigración, la colonización que nos está invadiendo, son problemas que hay que enfrentarlos. No es que estamos, digamos, en contra de la colonización, pero sí tiene que ser una colonización dirigida. Si al nativo se le va a quitar terreno, el nativo entonces tiene que ser preparado por eso. O sea, aquí en el Perú, indiscutiblemente, hay muchas leyes y leyes que en el papel favorecen al nativo, pero en la práctica no se hace caso. Ahora, el papel de la misión, yo diría, la misión tiene que tratar de ser como un cierto freno en lo que puede tratar de demorar lo más que se puede la civilización, pero también tiene que enfrentarse a una realidad. No podemos impedirlo, va a venir.
Entonces tratar de salvar los valores que existen en este pueblo, en esta cultura, y prepararlos por la cultura nueva que viene para que ellos van a poder enfrentarse a los problemas que se van a quedar. No, ya está, mira, ya va bien. Entretanto, en esta espera del fatídico cambio, la vida campa se desarrolla con gran armonía aún con la naturaleza. Todavía tienen una relación directa y natural con cuanto produce la selva y es susceptible de ser transformado en comida. Estos emoki o suri, gruesos gusanos de palmera, representan un alimento, podríamos decir, último, tabú para nosotros. En cambio, para los campas es una auténtica delicia. No todos los días encuentran un tronco podrido lleno de retozones y mantecosos emoki. Comer gusanos supondría para nosotros traspasar una raya cultural prohibida. Y sin embargo, objetivamente, su sabor no dista mucho del tocino. ¿Y a qué sabrá este rollizo sapo? Claro que una vez cocido. Si el campa agarra un sapo, se come al sapo. No hay más misterio. Mejor dicho, sí, hay una enorme propensión en la selva a comer los alimentos lo más frescos posible, lo que a menudo significa lo más vivos posible. Esta mujer pela al sapo en carne viva, como prorrogando hasta el último instante el último soplo de vida de este otro animal tabú en nuestra cultura. Pero vivir en la selva, aunque sea ya una selva contactada como la campa, sigue siendo muy distinto que ir al más cercano restaurante de hamburguesas. En cierto modo, el hombre sobrevive en la hostilidad de un medio como la selva por ser también capaz de aprovechar las proteínas de unas ancas de sapo. Por supuesto, las entrañas venenosas se tiran. Otro tanto sucede con las tortugas, cocidas vivas. Tal vez un martirio, pero no muy diverso del que nosotros aplicamos a las langostas. De mar, se entiende. Pinat tak kira kan tak kira
La familia de Marcelino desayuna chótaro, tortuga cocida con yuca. Marcelino y su mujer Olga tienen 4 niños pequeños y también Agustín, un hijo mayor de 17 años. Esta es la nuera, Lucía, de 16 años. Lucía y Agustín acaban de tener a este niño, al cual acunan en esta choza contigua. Los Campas son monógamos, incluso sin necesidad de ser cristianos evangélicos como los de aquí, Camantavisi. La casa Campa consta de 2 cabañas, una donde cocinan y comen y otra elevada como un palafito donde solamente duermen o hacen el amor. La familia es, sin exageración, lo único privado del Campa. El resto de su existencia es colectivo. Colectivas son sus pescas. Marcelino arranca estas raíces de cube, la base de la pesca del barbasco. Pero todos los varones del pueblo, incluso los niños, machacan las raíces del cube. Para pescar con el sistema del barbasco, a veces emplean también otras plantas venenosas, inchapari, como, bakashi. A las 10 de la mañana van a las quebradas, ríos laterales, a desparramar el jugo lechoso del cube. El cube elimina el oxígeno del agua. Los peces, medio asfixiados, salen a flote y las mujeres les rematan dándoles un cuchillazo. E incluso dándoles un mero mordisco en la cabeza. También los hombres flechan a los peces que agonizan.
No faltan los kumaro, las pirañas, en estas quebradas, ni tampoco los húngaros, los bocachicas, las anchovetas. La pesca luego será repartida y consumida en el acto. Al máximo secan al sol unos cuantos peces para mañana por la mañana. Aún los campas son un pueblo de arco y flechas. Los campas no permiten a sus mujeres, durante el período de menstruación, tocar sus arcos y flechas, porque los podrían debilitar y fallarían al disparar. Esta flecha es para cazar sajina. Y tantas flechas puntitas es para cazar perdiz. Hay otra flecha es para cazar paujín. Otra flecha con puntas es para cazar pájaros chiquitos. Que hay un arco para chonta. Pero también han llegado las escopetas a Camantavisi, con lo que paradójicamente la caza no ha aumentado, sino que ha disminuido. Al atardecer, los cazadores, Aurelio y Nicolás, vuelven con sus capturas. Deslían sus morrales. Han cazado zancates, paujíes y un par de osetos, unos monos que se han apresurado a carbonizar superficialmente para que su carne no se corrompa en el tiempo, un día, 2 días que tardan en regresar al pueblo. Los campas creen que existe el dueño de los animales, una especie de dios que quiere que a los animales se les mate de forma limpia. Si no, el animal volverá a su dueño y se quejará. Ese campa no me mató, solo me hirió. Esto enojaría al dueño de los animales y podría decidir no soltar más caza en ese área. La naturaleza en torno a Camantavisi es prodigiosa a pesar de lo esquilmado de la caza. Vamos a viajar ahora hasta las cataratas de Parijaro, uno de los últimos santuarios intactos de los campas de Lene. Marchamos por las encenagadas márgenes del río Kutivireni. A menudo es necesario embarcarse en estas almadías de fortuna. La selva alta intacta, los ríos rápidos y el agua que a veces nos baña los riñones.
Al final del camino, 3 días, vemos a campas aún no cristianizados ni aculturados. Estas mujeres de Onconashari aún se perforan las narices y se cuelgan una perla de latón que a veces fabrican con el estaño de una olla. Otros campas, con unas conchas, se quitan los pelos de la barba. Por fin, el esplendor de Parijaro, la catarata impresionante ante la cual los campas no sienten nuestra exaltación. Sienten ya la duda de que todo está moviéndose de su sitio, la duda de que su propia tierra y la virginidad de sus cataratas ya deben ser compartidas y hasta por la fuerza cedidas a otros pueblos.